Nadie repara lo importante que es el trabajo de los transportistas en nuestra sociedad. Básicamente, todos nuestros recursos pasan de un momento u otro por un camión para que pueda llegar hasta nuestras tiendas y nuestros supermercados. Esta labor requiere muchas horas y no es fácil conducir durante tanto tiempo, pues aunque vaya sentado, tener todos los sentidos puestos en la carretera puede ser increíblemente agotador. Conducir un camión es uno de los trabajos más difíciles y solitarios del mundo. Son muchas horas al volante, larguísimos kilómetros sin compañía, sin horario, con un destino y una hora puntual a la cual llegar, y con la ruta oscura como única testigo de las noches largas. Este cansancio a veces puede acarrear accidentes de tráficos, aunque en otras ocasiones también pueden dar pie a experiencias bastante espeluznantes. Y es que no son pocos los camioneros que afirman haber visto cosas realmente desconcertantes en la carretera a altas horas de la madrugada. A continuación, te relataré una de las tantas experiencias que vivió un camionero. Me llamo Daniel Zárate, soy camionero, como se conoce aquí en Argentina, o trailero para otros países de Latinoamérica. Llevo trabajando en esta noble labor desde mi juventud, herencia que me inculcó mi padre, la cual también comparto junto a mi hijo, aunque nos desempeñamos en empresas diferentes. Hago mención de esto porque una de las características principales en la que diferimos es que, a diferencia de mi hijo, la empresa en la que yo estoy no me permite llevar acompañantes, razón que me llevó a vivir todas las anécdotas en soledad, algo de que cierto modo es ventaja para muchos. Pero hay ciertas vivencias que quizás no ocurrían estando acompañados de alguien, porque estoy seguro de que cuando estamos solos, el demonio nos ve como un blanco fácil. Esto me sucedió hace unos pocos años, en uno de los tantos viajes que hice en la Ruta 52, cerca de la cordillera fronteriza de Chile-Argentina. Eran las 11:15 aproximadamente, la noche fría, típica del clima. Mantenía impaciente mi deseo de llegar al destino, hacer mi entrega y regresar a mi hogar para así tener un merecido descanso. Por cosas de la vida, una falla inexplicable en mi camión obstruyó mi viaje, dejándome absolutamente solo, parado a la intemperie de la oscura y congelada ruta. Desde ese instante, supe que algo malo pasaría. Cuando me bajé del camión, una brisa seca recorrió mi cara de inmediato. Quise acelerar el proceso de revisar el motor y todo lo necesario para encontrar el desperfecto. Dando por concluida mi búsqueda sin resultado positivo, nada técnico justificaba el mal funcionamiento del camión, ni mucho menos el motivo por el que no podía dar arranque. Maldecí en voz alta, como quien se desahoga por algo que provoca molestia e impotencia. Nada más me quedaba por hacer. Dependía de algún otro camión que pasara por el lugar a quien poder pedir ayuda. Pero dada la ubicación en donde me encontraba, seguramente pasarían horas en volver a ver a alguien por allí, o al menos es lo que yo pensaba. Media hora después, empecé a tener una leve sospecha de que en realidad yo no estaba tan solo como creí en ese inhóspito sitio. Una cinta flameante colgaba de un pequeño soporte a la orilla del parabrisas. Esta me indicaba la furia de la brisa helada que castigaba la zona. A pesar de que me encontraba dentro de la cabina con la calefacción, sabía de que igual modo, tarde o temprano, podría averiarse. Entonces yo también sufriría los estragos del frío. Estaba meditando aún, en eso, cuando de reojo,
Percibí una sombra pasar por la ventanilla del lado del acompañante. Por instinto, volteé para mirar, pero solo me encontré con la oscuridad. No había terminado de reincorporar mi vista al frente, cuando escuché un golpe lateral en el acoplado del camión. Me quedé atento por unos segundos con el fin de distinguir si lo que había oído fue provocado por el viento. Pero un nuevo golpe me convenció de que se trataba de algo más. Alguien o algo estaba allí afuera golpeando la caja de carga. Encendí todas las luces antes de bajarme, no sin antes tomar un arma que solía llevar por seguridad personal. Apenas puse un pie en el suelo, cubrí mi nariz con mis manos para protegerme de un olor pestilente, insoportable que surgió de la nada. Pero no fue solo eso. Todo el ambiente pareció haber cambiado. La noche estaba más oscura de lo normal. El firmamento estaba cubierto de nubes negras que ocultaban las estrellas, generando un clima perturbador. No obstante, y algo más espeluznante todavía, que me dejó inmóvil de miedo, unas sombras humanoides estaban paradas a unos metros de mí. Eran figuras tan negras que sobresalían de la misma oscuridad. Estaban tiesa, sin hacer nada. Segundos después, volví a escuchar el golpe. Giré mi cabeza y vi a dos de esas cosas prendidas del acoplado, cerca mío, tan cerca que las reconocí como los que despedían ese fétido olor. Solo alcancé a ver escasamente sus rostros deformes. Porque horrorizado, subí al camión asegurando las puertas e instantáneamente empezaron a provocar el caos. Paulatinamente, todo el camión empezó a balancearse hacia los costados. Era como si lo empujaran de ambos lados, con una fuerza descomunal. Podía sentir cómo las ruedas se levantaban del suelo, para luego caer bruscamente. El temblor producido por los impactos empezaron a rasgar los vidrios de la cabina. En tanto yo gritaba desesperado: «¡Dios, sálvame, por favor!». Al instante, todo se quedó quieto, junto a un silencio abismal. Abrí los ojos rogando que todo se tratase de una pesadilla de la que acababa de despertar, pero no. Sobre el vidrio roto del parabrisas, vi pegadas a esas cosas que ahora pude contemplar claramente. Sin duda alguna, eran demonios, seres de rostros monstruosos, de grandes bocas, con muecas vacías de matices humanos, quienes al verme en esa frágil condición, lanzaron gritos enloquecidos para reiniciar mi martirio. El camión volvió a balancearse por unos minutos más, hasta que finalmente se volteaba hacia un costado conmigo adentro, partiendo las ventanas en 1000 pedazos. No sé qué ocurrió después. Perdí la conciencia, y lo último que recuerdo es ver esos ojos brillantes mirándome fijamente. Un camionero me salvó al encontrarme hora después. La hipotermia casi acabó con mi vida al estar expuesto al clima durante todo ese tiempo. Mi camión no solo estaba volcado, sino que no había espacio en el que no estuviera destrozado. Un accidente provocado al haberme quedado dormido fue la razón que dictaminaron para justificar lo ocurrido. Nadie creyó en mi historia, pese a ser uno más de los que formaban parte de la extensa lista de accidentados en ese tramo de la ruta. Todavía trabajo para la misma empresa, pero solo abarco destinos en las zonas locales, estas que están plagadas de tránsito permanente. Eso es lo que elegí, pues si me toca perder la vida conduciendo un camión, indudablemente, prefiero que sea cerca de una ciudad, y no a manos de los demonios, en aquella carretera de la Ruta 52.